Sábado 27 de abril. Llegamos, hermanos, a este cuarto y último fin de semana de este mes de abril. Y podemos declarar que hasta aquí Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Que el Señor ha sido bueno, que su misericordia ha estado para siempre con nosotros. Un saludo en la distancia, hermanos, y es un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Así el evangelio para este día está tomado de San Juan, capítulo 14, versículos del 7 al 14. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace la obra. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del Evangelio de San Juan, y exactamente con la meditación del Evangelio del día de ayer, ¿verdad? Ya que el día de ayer pues leíamos los primeros 6 versículos de este capítulo 14 de San Juan, donde veíamos, ¿verdad?, cómo el Señor pues estaba dándoles palabras de consuelo a sus discípulos. Y la lectura del día de ayer terminaba con una frase que es muy conocida para nosotros, donde el Señor le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. De esa manera, el Señor estaba presentando su ministerio, verdaderamente un ministerio primordial para poder alcanzar la vida eterna, pero especial porque tenemos que pasar por Cristo para llegar al Padre, y eso pues es lo que meditábamos el día de ayer. Pero también con esa frase, el Señor introduce un tema que lo va a desarrollar en el texto de hoy, y en realidad en todo el capítulo 14, donde el Señor Jesús va a demostrar verdaderamente su unidad con el Padre. Hoy, por ejemplo, el Señor sigue diciendo: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Cuando hablamos nosotros, hermanos, de Dios, la palabra o el término Dios, nosotros entendemos que Dios, para el cristianismo, es comprendido por 3 divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, conocemos el Espíritu Santo, ¿verdad?, porque sabemos que se derramó allá en Pentecostés, y sabemos cómo el Espíritu Santo se manifiesta, cómo el Espíritu Santo obra, cuál es la labor, etcétera, etcétera. Conocemos al Hijo, ¿verdad?, porque la palabra de Dios y claramente los evangelios nos presentan al Señor Jesús en un ministerio humano, pero a la vez divino. O sea, nos presentan al Señor
caminando, ¿verdad?, con su pueblo allá en las tierras de Palestina. Nos presentan a un Jesús que comió con ellos, a un Jesús que se cansó, a un Jesús que compartió con ellos. Y eso nos presentó, obviamente, al Hijo, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero en realidad, la misión del Hijo era mostrarnos al Padre. Ahora, claramente, la palabra de Dios dice que al Padre nadie lo ha visto. O sea, nadie, a excepción del Hijo, ha podido ver al Padre. Entonces, lo que nosotros sabemos del Padre es por el Hijo. Pero es bien importante porque a pesar de que no lo hemos visto, y me refiero a verlo para tener una idea de cómo es, sabemos nosotros y sentimos su presencia cuando por medio de Cristo nosotros somos bendecidos, por medio de Cristo llegamos al Padre y el Padre nos bendice, el Padre nos ama, el Padre nos capacita y finalmente el Padre nos envía a trabajar en su obra. Pero a pesar de que el Padre es el que nos da el amor y las bendiciones, el Hijo es el que nos da el perdón y la redención, y el Espíritu Santo es el que nos da la comunión, a pesar de eso, es bien importante cómo hay una unidad tan plena y tan completa en estas tres divinas personas. Ahora, lo que rompe eso, o sea, el pensar que esas tres divinas personas las podemos separar, eso, hermanos, ya es una herejía. Usted sabe que cuando hablamos de iglesias cristianas, no hablamos de una denominación. Yo si algo busco a través de estos audios y a través de las predicaciones, no es necesariamente predicar religión, y lo digo con mucho respeto. Lo que busco es predicar palabra de Dios. O sea, yo me debo y debo de hacer justicia a la palabra, no a cualquier religiosidad. Ahora, por supuesto que yo como sacerdote pues me debo, ¿verdad?, a mi iglesia, pero es bien importante el hecho de poder nosotros apegarnos. ¿Por qué? Porque también hay iglesias que no son cristianas. Porque, ojo, ¿qué es una iglesia cristiana? Una iglesia cristiana, hermanos, es una iglesia que obviamente confiesa y profesa su fe en Cristo, pero que es una iglesia que declara que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero sin embargo hay iglesias que no son cristianas y que vienen siendo ya una secta religiosa, ¿verdad? Como por ejemplo grupos que solo hablan del Padre y no del Hijo ni del Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo menciono pues por razones lo digo con respeto, pero por razones doctrinales. Grupos como por ejemplo los Testigos de Jehová, ellos no son cristianos, ¿verdad? O los del Nombre de Jesús, ellos tampoco, o Jesús solo como le llaman, ellos tampoco son cristianos. Ellos son una iglesia herética. O de repente grupos como por ejemplo Pare de Sufrir, ¿verdad? O la Oración Universal al Espíritu Santo. Esa es una iglesia herética, ¿verdad? O un grupo herético, porque ya llamarle iglesia ya es bastante haciéndole el favor. Entonces, ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque el Evangelio de hoy nos deja bien clara la unidad que hay entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Cuando el Señor está hablando de que si lo conocemos a Él, conocemos al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús, como Él va a decir, todo lo que Él enseñó, lo que Él dijo, lo que Él hizo, lo hizo como Dios. Pero obviamente lo hizo por el mandato de Dios, del Padre.
¿verdad? Y de esa manera, obviamente, en obediencia. Ahora, ante eso, fíjese, viene entonces una petición del apóstol Felipe y le dice: Señor, muéstranos al Padre y esto nos basta. O sea, la petición de Felipe era: queremos ver al Padre. Y eso, pues, ¿quién no lo quiere ver, verdad? Todos en algún momento quisiéramos ver al Padre. Pero es aquí donde el Señor le dice: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Y con esto, hermanos, no está diciendo Jesús que Él es el Padre, como hay unos grupos heréticos que así lo afirman, ¿verdad? El grupo, por ejemplo, de los testigos de Jehová, ellos dicen que cuando Jesús dijo: tanto tiempo tengo de estar con ustedes y todavía no me conoces, Jesús le estaba diciendo que Él es el Padre. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso. Al contrario, veamos lo que sigue cuando dijo el Señor: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, otra vez, Jesús no está diciendo que Él es el Padre, no. Jesús está diciendo o está demostrando su unión, su unidad con el Padre, ¿verdad? Está demostrando verdaderamente esa unidad tan plena, tan especial que existe entre el Padre y el Hijo. Ahora, esa unidad se reflejó en el ministerio de Jesús, porque claramente dijo el Señor que las palabras que Él dijo no eran por su propia cuenta, sino que eran porque el Padre se las había encomendado para que nosotros pudiésemos creerlas. Pero, hermano, hay dos frases acá en el Evangelio donde podemos nosotros también aprender varias cosas. Primero, dijo el Señor Jesús: yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores. Esto es importante porque cuando nosotros leemos el ministerio público del Señor y vemos que al Señor le llevaban enfermos, que al Señor le llevaban personas con ceguera, ¿verdad? Le llevaban ciegos, le llevaban cojos, que al Señor le llevaban paralíticos, que a Jesús le llevaban personas endemoniadas y el Señor las libertaba. A los ciegos el Señor les devolvía la vista, a los mudos el Señor los hacía hablar, etcétera. Nosotros podríamos preguntarnos: pero ¿cómo es esto? ¿Quién puede hacer las obras mayores que las que Jesús hizo? Y efectivamente nadie. Pero entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dijo: yo les aseguro, el que crea en mí las hará las obras que yo hago y las hará aún mayores? Y la razón o la respuesta es que el Señor dijo eso porque su ministerio fue relativamente un ministerio muy corto. Pues vea lo que sigue cuando Él dice: porque yo me voy al Padre. O sea, el ministerio terrenal del Señor nomás fue, de acuerdo al Evangelio de San Juan, de 3 años. Y, hermano, en 3 años, aun cuando su ministerio era un ministerio de mucha actividad, el Señor no pudo hacer tantos milagros. ¿Por qué razón? Porque el tiempo fue corto. El tiempo fue corto, ¿verdad? Aunque en realidad el Señor no buscaba hacer los milagros. O sea, lo que buscaba el Señor era, pues obviamente, evangelizar a sus apóstoles, que ellos lo conocieran y así poder fundamentar la iglesia. Pero vea, aquí es donde el Señor está diciendo: el que crea en mí hará obras más grandes de las que yo hago. Y aquí es donde nosotros podemos entonces continuar esa obra. Pero lo primero que necesitamos es creer en Cristo. O sea, no se vale de que una persona diga que es un servidor de Cristo si no cree en Él. No es posible que una persona diga: mire, yo voy a orar por un enfermo
y yo sé que el Señor lo va a sanar si él o ella no es una persona de fe. O sea, por eso Jesús dijo, el que cree en mí, el que cree, esa persona, por ser un creyente en Cristo, hará las obras que hizo Cristo. Y es más, las hará mayores, porque Cristo solo trabajó 3 años. Hermano, nosotros tenemos toda la vida. O sea, nosotros tenemos toda la vida. Yo, para la gloria de Dios, y perdone que me ponga de ejemplo, pero pues no me gusta hablar en mal ni en bien de nadie, entonces yo, para la gloria de Dios, tengo ya 20 años de servirle al Señor, imagínense, 20 años, y si Dios me presta vida, pues vamos por otros 20, ¿verdad? Vamos por muchos más. Entonces vemos cómo hay mucho más tiempo para hacer la obra de Dios, y claro, en esos 20 años Dios ha sido fabuloso, Dios ha sido fiel, su respaldo ha estado todos los días y hemos podido ver milagros, hemos podido ver verdaderamente cosas grandes que Dios ha hecho. Pero a eso es lo que el Señor se refiere. Por eso es que debemos nosotros de aprovechar el tiempo, ¿verdad? Que mientras tenemos vida y tenemos tiempo, es necesario hacer la obra de Dios. Luego el Señor agrega otro tema, y es bien importante, porque Él dijo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí el Señor está introduciendo el tema de la oración en el nombre de Jesús, porque Él dijo, cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto, hermanos, es importante que nosotros podamos entenderlo, porque no se trata simplemente de presentarle al Señor la gran lista de cosas y al final decir, bueno, Señor, y todo esto lo hemos pedido en el nombre de Jesús. No, no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que cuando nosotros vamos a pedir en el nombre de Jesús, obviamente, hermanos, vamos a pedir haciendo justicia al nombre de Jesús. Vamos a pedir en unidad a Jesús. Vamos a pedir en fe y con la fe puesta en Jesús. O sea, le digo porque hay personas que piden y al final solo dicen, y yo, Señor, en el nombre de Jesús te pido. Sí, pero a veces estamos pidiendo mal, como dice Santiago. Y pedir algo que va en contra de la obra de Dios, eso no es pedir en el nombre de Jesús. Eso es utilizar el nombre de Jesús para pedir algo incorrecto. Pero cuando yo pido en el nombre del Señor Jesús, y obviamente esa oración agrada al Señor, es cuando lo que yo estoy pidiendo es parte de la obra de Dios, es parte de la justicia de Dios, es parte, o más bien, el Señor lo ve con agrado. Porque vea que dice el Señor, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, el Señor se compromete a hacer o a dar respuesta de lo que le pedimos, para que Dios sea glorificado a través de esa obra que el Hijo va a realizar. Por eso, queridos hermanos, en este hermoso día, mire, hablemos con Dios, pidámosle, pero por sobre todo, vivamos la palabra, que nuestra fe nos llegue a tener conciencia verdaderamente de lo que hace la obra de Dios en nuestras vidas, y que hay cosas, hermanos, que nosotros vamos a ir entendiendo despacio, pero que Dios es el que tiene el control. Por eso, en este hermoso día, que sea Dios bendiciendo nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.